Hola gente, ¿cómo estamos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte de Tinta, un nuevo episodio de este podcast. Bien, podcast disponible en todas las plataformas y en video en YouTube. Así que hola también a YouTube, hola al vivo de Instagram, porque también estamos en vivo en Instagram. Cada tanto algunos de estos episodios los voy a grabar en vivo, así que si no te lo querés perder, estate atento, seguime en las redes, seguime en Instagram, seguime en YouTube, todo. Bien, en Instagram como caram.leo y en YouTube como lecaram. Bien, así también como aparece en mi libro. Bien, eh, bueno, ay, qué tema que tenemos hoy, qué tema que tenemos hoy. Hoy tenemos un tema muy lindo, un tema muy controversial y es las historias que me inspiraron, las historias que me llevaron a, bueno, escribir un poco lo que es los libros, ¿bien? Yo soy autor de fantasía, autor de El diario de Leonard Flint, que es el inicio de una saga fantástica, Las aguas de Carentelac, el inicio de una saga fantástica que va a contar, si todo sale bien, con 5 libros, con 5 entregas, las cuales, bueno, la segunda ya está en proceso de edición, así que estoy como muy contento, sinceramente, porque están saliendo. Pero bueno, dentro de mi historia, dentro de todo lo que yo he hecho para empezar a escribir, para empezar a hacer, es inspirarme, porque ¿de dónde nace esto? Mis ganas de escribir, mis ganas de comenzar a hacer un libro, de empezar a hacer este arte, es de haber leído primero, ¿bien? De haber tenido mis primeros contactos con los libros y mis primeros contactos también con las películas, ¿sí? Porque por ahí hay muchos, sí, ya lo sé, hay muchos escritores, muchos lectores que no están muy de acuerdo con las películas o que no adaptan bien lo que hace el libro, que el libro es lo original. Yo lo entiendo completamente, pero también hay una realidad y es que la mayoría de personas por ahí conoce algún libro, conoce alguna saga o algo con las películas, ¿bien? No por la existencia del libro en sí, sino por la película, y de la película se busca el libro. ¿Qué fue mi caso? ¿Bien? Mi caso fue así con los primeros contactos de la literatura fantástica y de los grandes genios de la literatura. Empezando por lo primero, bien, empezando con El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos para mí es uno de los pilares que me inspiraron, de los principales que me inspiraron y de los cuales yo me basé para decir yo quiero ser escritor. La verdad que me volvió como muy loco lo que había generado el escritor con eso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue mi primer contacto? Mi primer contacto fue con las películas. Me acuerdo que yo era como muy niño cuando vi las primeras películas de Señor de los Anillos, bien, La Comunidad del Anillo, después Las Dos Torres y bueno, El Retorno del Rey. Y, y al ver esas películas no me pasó lo que por ahí le pasa a la mayoría de niños, ¿bien? Porque esas películas son como películas, primero son más largas, ¿bien? Son películas largas, son películas 2 horas y media, 3 horas, ¿bien? 3 horas y cuarto en su versión extendida. Son películas más largas. Y no me pasó también que la mayoría de niños que la ve por ahí se aburre porque son tramas como un poquito más complejas, tramas un poquito más estáticas a la hora de diálogos y todo, no tienen como acción constantemente, bien, si bien tienen mucha acción, tienen mucha fantasía, como que tienen muchas tramas de personajes, es como unas películas más maduras, digámosle, bien, con esas palabras. Entonces cuando yo empecé con El Señor de los Anillos a verlo, después empecé a querer interiorizarme más en la parte de la fantasía, a querer interiorizarme más en todo lo que eran las sagas fantásticas, todo lo que eran los libros, todo lo que era esa parte, ¿bien? Y a su vez también empecé a ver las películas de Harry Potter, también. Entonces fueron como las dos sagas fantásticas que más me inspiraron a la hora de querer escribir fantasía. Fueron como las dos sagas que empezaron y después a la hora de seguir viendo películas y de seguir adentrándome en este mundo, empezaron a aparecer otras sagas más, como la saga de las Crónicas de Narnia, que bueno, películas solamente se hicieron 3, pero las 3 me gustaron mucho, como que me llamaron mucho la atención. Las películas de Percy Jackson también, que se hicieron 2 nada más, pero también me llamaron la atención. Entonces era como que constantemente me iban llamando la atención estas películas, me iban llamando la atención
las sagas fantásticas, los libros, las escrituras, me empezaba a llamar la atención. Y también fue en la secundaria, cuando yo estaba estudiando, que tuve ahí mi primer contacto con los libros. Bien, yo me había quedado simplemente con las películas hasta ese entonces, pero en la secundaria, bien acá nos hacían, en la parte de literatura, nos hacían leer distintos libros, nos hacían leer distinta cantidad de libros. Empezamos con libros más básicos. Me acuerdo que uno de los primeros libros era como una colección de cuentos, los primeros que yo había leído en esas materias, ¿no? El segundo, el que siguió, fue más tirado a la mitología. Me acuerdo que era Mitos y Leyendas 1, así se titulaba el libro, y narraba toda la que era la mitología de Troya, toda la mitología de Grecia, toda esa mitología de los héroes, los semidioses conocidos bien, la historia de Aquiles, la historia ¿cómo se llama?, de Ajax, la historia de todos esos personajes bien míticos. Bueno, después con toda la mitología griega, con toda la mitología romana, con toda la mitología nórdica, con todo eso, bueno, se empezó a abrir un mundo, a abrir todo como un énfasis de posibilidades, de todo esto, de distintas maneras de ver, por ejemplo, la creación del mundo, de la separación de dioses y todas esas cosas que empezaron también a llamar mi atención. Y fue cuando llegué a segundo año de la secundaria, creo, segundo, tercer año, no me acuerdo cuándo fue, que en vez de hacernos leer ese tipo de libros, nos hicieron leer, me acuerdo, el libro de las Crónicas de Narnia, que lo tengo acá incluso. Las Crónicas de Narnia, encima la travesía del viajero del alba, no fue el primero el que nos hicieron leer, y fue este libro el que yo leí, este que estoy mostrando ahora en YouTube y en el vivo de Instagram. Es el libro que yo leí, me acuerdo porque lo compré para esa fecha porque tenía que leerlo, y a la hora de leerlo me di cuenta de lo que todo escritor, lector se da cuenta a la hora de ver la película y de ver el libro, y dije, che, ¿por qué no tiene mucho que ver? O sea, ¿por qué el libro dice algunas cosas y en la película se plantearon otras? ¿Por qué esto parece acá así? ¿Por qué allá parece acá? Entonces como que me di cuenta de las diferencias y me di cuenta de lo más profundo que era el libro. Como que el libro trabajaba muchas más cosas, muchos más personajes, mucho más diálogos, mucho más profundo, y ahí caí en lo lógico que hoy en día cualquiera que esté escuchando este podcast dice, y sí, es obvio, que es el tema de que en el libro está la verdadera historia y la película es simplemente, como se dice, una adaptación. Entonces, al darme cuenta que los libros tenían la verdadera historia, empecé a leer los libros. Me acuerdo que en mi familia, no me acuerdo si por mi papá, no me acuerdo, creo que por mi papá, había 2 de los 3 libros del Señor de los Anillos. Acá dentro de la biblioteca familiar había 2 de los 3 libros. Estaba La Comunidad del Anillo, que también lo tengo acá, lo estoy mostrando en el video de YouTube. Como se puede ver, ya es un libro un poco más desgastado porque bueno, tiene sus años. Y el de las 2 torres, que encima me da mucha gracia porque este sigue teniendo la etiqueta del precio. Y sale 19.50. Ahí lo estoy mostrando en YouTube y lo estoy mostrando en Instagram. Sale 19.50 salía este libro, me acuerdo. Y hoy un libro del Señor de los Anillos no baja de los 7.000 pesos, de los 5.000 pesos. Un libro pirata, ¿no? El libro original está en 7.000, 9.000 pesos, un libro del Señor de los Anillos. Entonces también me daba gracia el conservar también la etiqueta porque el precio era como muy relevante. Que no sé, la verdad, no sé si para esa época era caro, era el precio estándar, digamos, de un libro, pero 19.50 salía en esa época, que no sé la verdad cuándo fue, porque no sé cuándo lo compró. Pero bueno, cuestión que estaban estos 2 libros, y empecé a leerlos, empecé a verlos, y me empecé a interiorizar y dije, che, nada que ver las películas del Señor de los Anillos, que son buenas adaptaciones, no voy a decir que no, me encantan las películas, con el libro. El libro es muy profundo, el libro tiene mucha información. Entonces dije, acá no paro, acá no me freno. Y empecé a leer cada vez más. Leí los del Señor de los Anillos, me compré el tercero, fui acá a una librería, bueno, se nota el cambio de calidad, tanto acá como allá. En YouTube se nota el cambio de calidad, obviamente, porque es un libro más actual, bueno, todas las páginas están en blanco, todas las otras de los otros están amarillas, ya más viejas, ya más
más desgastadas por el tiempo. Y me compré el tercero porque obviamente no podía estar la colección incompleta, tenía que estar completa la colección. Entonces bueno, leí esta saga y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Y dije, qué increíble el poder que tienen las palabras. O sea, qué increíble el poder que tiene alguien para transmitirlo. Y empecé, después de haber visto El Señor de los Anillos, de haberlo leído, dije, quiero interiorizar más en la vida del autor. Porque la verdad que me parecía muy loco cómo una persona podía crear semejante cantidad de cosas. O sea, y ya sé que me van a decir que hay un montón de sagas mejores, de sagas más, no sé, más trabajadas, qué sé yo, todo lo que me vayan a decir bien, porque cada uno es fiel obviamente a la saga que más le guste. Yo porque con esta empecé, con esta fue la que primero me inspiró en todo. Me acuerdo de, o sea, El Señor de los Anillos, algo que me inspiró de principio a fin. Y me sigue inspirando hoy en día, o sea, me parecía muy loco como el autor, después cuando yo le fui conociendo la vida, me pareció muy loco primero todo lo que pasó el autor, ¿bien? Que pasó la guerra mundial, que pasó un montón de realidades, era otra época, bien, otra época mucho más estructurada, o sea, era como otra época más difícil. Y, y la verdad que me llamó mucho la atención todo lo que pasó y cómo el tipo en realidad no creó una historia. O sea, a mí me pareció muy loco cuando me di cuenta cómo nació El Señor de los Anillos, que no nació de querer crear una historia, como por ejemplo yo, que de mí sí nació el hecho de decir, che, yo quiero crear una historia. El Señor de los Anillos nace desde la necesidad de darle un sentido, de darle una finalidad a un idioma que el autor creó. El autor era estudiante de toda la parte de los idiomas, de toda la parte de la lingüística, y creó un montón de idiomas propios, un montón, que encima crear un idioma es dificilísimo, porque, o sea, ¿por qué lo digo? Porque yo también estoy creando desde hace varios años un idioma que prácticamente ya casi está completo, desde hace como 5 años que lo vengo trabajando, y es dificilísimo crear un idioma. Y el tipo creó un montón. Entonces llegó una conversación, que es la conversación más importante del autor, en la que le dicen, un idioma o una palabra no es linda por cómo suena o por las letras que lo componen, sino por el sentido que se le da. Por ejemplo, la palabra, me acuerdo patente porque esto lo vi también en la película que relata la biografía del autor. La palabra mano, por ejemplo, es una palabra que puede ser muy linda, una palabra que puede ser muy bonita, ¿sí? Pero no es bonita por las 4 letras que la componen como mano, sino que es bonita por todo el significado que tiene, con el significado de qué es lo que es, con el significado de relacionar esa palabra con el tocar, con el sentir. Entonces, cuando uno ya le da ese peso, tiene una verdadera belleza, tiene una verdadera identidad. Entonces el tipo dijo, está bien, tengo todo este idioma, pero está vacío, es un idioma vacío. Y el tipo dice, ¿por qué no hago que ese idioma sea el alma de un pueblo, el alma de una historia? Y ahí es donde nace, ¡pum!, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos nace como una consecuencia para darle sentido a los idiomas que él ha creado. Y se largó una historia increíble, porque están buenísimas las historias y dentro de las mismas historias te das cuenta todo lo elaborado que ha hecho el tipo para darle sentido a todo. O sea, incluso te das cuenta en El Señor de los Anillos, el tercero, El Retorno del Rey, que al final tenés tanto o sea, árboles genealógicos, tenés el significado de cada idioma, el significado de cada palabra, el dialecto de cada cosa. O sea, es impresionante lo que ha hecho el tipo, dándole sentido a un idioma. Entonces cuando yo me enteré de todo esto, y dije, ¿cómo una persona lo pudo hacer? Se me vino y nomás el decir, yo también lo quiero hacer, ¿por qué no? Dale, o sea, yo soy mucho de no quedarme quieto, de hacer, me gusta empezar a hacer cosas, empezar a hacer y probar y mandármela, y si me va mal y que me vaya mal, pero ya lo hice, ya lo intenté, ya lo probé. Yo soy mucho de esa idea. Entonces, soy mucho de la idea de prefiero hacer y que me vaya mal a no hacer. Yo tengo eso tatuado siempre. Entonces es como, dale, vamos.
Y ahí es donde empecé a escribir, empecé a hacer. Pero las primeras versiones eran obviamente una copia, o sea, vamos, yo les voy a ser 100% sincero. Lo primero que yo hacía era, bueno, si en El Señor de los Anillos lo importante son los anillos, yo voy a hacer una historia en la que en vez de 3 anillos, que sé yo, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, en vez de un anillo importante, que en mi historia sea, no sé, una espada importante, no sé cómo decir. Eh, Así que era como era una copia, sinceramente. Después vino el boom, o sea, estaba ya en esa época, ¿no? El boom de Harry Potter, que a mí también me encantaba. Y dije, che, pará, El Señor de los Anillos me encantó, vi los libros, me fascinó más. Vamos con Harry Potter, a ver qué tal, a ver qué me pasa, a ver qué siento. Bien, pum, Harry Potter. No tengo la saga completa de Harry Potter, no les voy a mentir, no la tengo, no me la pude comprar completamente, pero sí pude ir leyendo, pidiendo prestados los libros y qué sé yo, pude ir leyendo la saga y dije, loco, es impresionante esto también. Entonces, ¿qué hice? ¡Pum! La vida de la autora. Vamos a ver la vida de la autora. Empecé a ver la vida de la autora, de J.K. Rowling, y loco, lo que logró esa mujer con los libros, más allá de... Acá yo quiero entrar en otro tema así rápido, ¿no? Separemos el artista, bien, del arte que hizo. Separemos el artista de la persona, también como se dice. Más allá de que hay un montón de personas que no aprueban a la autora por comentarios en Twitter, por un montón de cosas que ella suele hacer, yo estoy hablando de libros, nada más. Bien, no estoy hablando de la persona, estoy hablando de libros, nada más. ¿Sí? Del arte que ella hizo. Bien, porque este podcast se llama Arte de Tinta. Vamos a hablar de eso, nada más. Quiero aclararlo simplemente porque, bueno, ya va a haber un montón de comentarios también que no, pero vos estás hablando de ella y no sabés todo lo que... No, si yo sé todo lo que dice, y yo sé todo, por ahí también todo lo que hace en Twitter. Yo estoy hablando de los libros, ¿no? Bueno, lo que logró esa mujer con los libros es impresionante. Es impresionante, o sea, con las películas también, ¿no? Las películas también lo ayudaron a que se promocione más todavía. Pero lo que logró con los libros es impresionante lo que hizo esa mujer. Es muy loco. Porque yo creo que hay muy pocos libros que se conocen tanto a nivel mundial como lo es Harry Potter. O sea, o que han generado un fenómeno tan grande como es Harry Potter. La cantidad de personas locas, obsesionadas con Harry Potter que conozco en mi círculo o que conozco fuera de él, qué loco, qué loco. O sea, es una autora, una escritora que se volvió multimillonaria con libros, que es algo que pocos podrían decir, pocos pueden sacar un currículum y decir, mira, yo me he vuelto multimillonario con libros, pocos lo pueden decir, muy pocos. Entonces, es impresionante lo que ha hecho esa mujer, cómo ha sabido transportar toda esa magia, nunca mejor dicho, de las historias, a la realidad, a la ficción, o sea, de la ficción a la realidad. Es impresionante lo que ha hecho esa mujer. Y cuando empecé a estudiar su historia y ver cómo empezó, bien, que esa mujer empezó en café, escribiendo en una servilleta. ¿Por qué? Porque el proceso creativo pasa en cualquier momento. Que eso es lo mágico, pasa en cualquier momento. A mí la idea del diario de Leonard Flint, que es mi primer libro, la idea se me ocurrió caminando por el centro. Así te lo digo. Se me ocurrió caminando por el centro. Iba caminando, pum, y se hago una historia y nació. ¿Y qué es lo que hice? Obviamente lo que hago con cada vez que se me ocurre algo o que se me viene una idea, blog de notas del celular, lo anoté, me mandé un audio, tengo un grupo conmigo mismo, bien, que yo creo que un montón de personas lo tienen, un grupo donde solamente estoy yo y me mando cosas, viste, leo, comprar verdura, qué sé yo, me mandé un audio, leo, hola Leo del futuro, porque siempre me saludo así, hola Leo del futuro, se te acaba de ocurrir una idea para un libro, el libro es el siguiente, y un audio de 2 minutos, 3 minutos, explicándome a mí mismo el libro, con todos los detalles que se me ocurren. Y si llegué tarde a la reunión que tenía, llegué tarde, pero se me ocurrió un libro. Entonces me mandé ese audio, me frené, me acuerdo. Iba por la plaza 25, a la plaza 25 de Mayo, plaza central acá en San Juan.
Iba por ahí, me frené, me senté en un banco y me mandé un audio. Me mandó un audio explicándome toda la trama, no del libro, sino de la saga, El diario de Leonard Flynn, de todo lo que yo quiero que pase. Porque fue un boom, te aparece así, te aparece de la nada, te aparece, estás escuchando música y te aparece la idea. Y muchas veces a mí me ha pasado, yo tengo una pizarra de corcho, en la que yo pego, o sea, pincho todas mis ideas, porque son cosas que se te aparecen y no, y si vos decís se me va, me voy a acordar, me voy a acordar más adelante, no lo voy a anotar, mentira, se te va a ir. Entonces ahí es donde yo pongo todas las ideas. Me mandé un audio, llegué a mi casa, reescuché el audio y pum, empecé a pinchar las ideas en la plancha de corcho. Y ahí sigo teniendo el título de cada uno de los libros, sigo teniendo de qué quiero que se trate, y así se me fueron ocurriendo un montón de libros. Porque cuando abrí ese canal creativo, cuando abrí esa parte, se empezaron a abrir un montón de cosas, un montón de caminos. Entonces, al ver que la de Harry Potter empezó en un café, porque se le vino ahí la idea, y porque no tenía dónde escribir, y empezó a escribir en una servilleta del mismo café, fue impresionante. Porque primero que nada, dije lo que era la realidad a la hora de ver esas biografías o esa vida. Dije, son humanos que no hicieron otra cosa más que apostarle. O sea, son personas comunes y corrientes, que alguna vez fueron bebés, que alguna vez fueron niños, que alguna vez fueron adolescentes, que ahora son adultos, que bueno, que sé yo, Tolkien ya falleció, o sea, que ya cumplieron su ciclo y siguen año tras año teniendo un renombre, pero son personas normales que tuvieron sus problemas, tuvieron sus quilombos, tuvieron sus cosas, y aún así lo lograron. Entonces, habiendo bajado esa idea, porque muchas veces yo lo tenía, no, porque ella tuvo la no sé qué, bajando esa idea al parámetro de son humanos que le metieron y le apostaron, más allá de si tuvieron algún golpe de suerte, eso ya es otro factor, bien que no se puede controlar, pero todos los factores controlables yo lo bajé a mi estándar, diciendo son humanos que le apostaron. Entonces, yo le aposté. Bien, y empecé a ver qué onda. Empecé a escribir y fui mejorando un poco más mi escritura, fui mejorando un poquito más esa parte. Y después, todo esto seguimos avanzando en los años, ¿no? Y después retomé de nuevo, me acuerdo que volví a ver en mi biblioteca este libro, el de Narnia, ¿bien? Y dije, che, y pensar que el libro de Narnia fue el que me hizo pensar, el que me hizo ver la realidad de que el libro es la verdadera historia, la película es la adaptación, en la mayoría de los casos. Y pensar que este libro me hizo tener ese pensamiento y nunca leí la saga completa. Nunca, no sé cómo termina la historia, porque encima en las películas tampoco lo sabes, porque hasta la tercera nomás. Entonces, pomba, vamos con Narnia. Empecé con Narnia, mismo proceso que lo otro, bien, me empecé a maravillar, me empecé a cantar y empecé, como no, a ver la vida del autor también. Porque a mí me gusta también ver un poco más allá, no simplemente el arte, sino saber un poquito más allá de, bueno, quién lo hizo, por qué lo hizo, qué tenía en la cabeza, o sea, qué tan loco estaba a la hora de hacerlo, ¿no? Y ahí vi que el escritor de Narnia se conocía, era amigo del escritor del Señor de los Anillos. Y me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Porque dije, loco, son amigos. O sea, era como que empecé a atar puntos, viste, de una historia que fue más allá de, bueno, hubo complicaciones entre ellos también, qué sé yo. Pero era como, dale. Empecé a profundizar cada vez más, empecé a ver cada vez más la vida de los autores, empecé a ver cada vez más las historias y me fueron inspirando a seguir mejorando, a seguir potenciando. Yo a la hora de escribir, empecé a escribir y cuando me di cuenta que eran amigos, dije yo también lo quiero, yo también quiero tener a alguien que sea escritor, conocer otros escritores. Entonces me empecé a relacionar, empecé a buscar otros escritores para empezar a intercambiar ideas, para empezar a meterme más en ese mundo, porque estaba solo yo. Estaba solo, yo no tenía nadie que me guiara, no tenía nadie que me acompañara, no tenía nadie que me diera un punto de vista objetivo desde la parte de la escritura. No tenía nadie en mi círculo cercano. Bien, entonces empecé a interiorizar, me puse a escribir con otro amigo, me acuerdo, me puse a escribir otro amigo que también quería escribir, amigo que bueno, hace un tiempo no sé, dejó de escribir, como que nos distanciamos.
Pero empezamos a escribir, me acuerdo. Él tenía una idea genial, yo la apoyaba un montón porque estaba buenísima la idea que él quería hacer y que quería escribir. Y yo mientras iba elaborando este libro, lo iba elaborando, lo iba trabajando, iba viendo todo el proceso que lleva. O sea, escribir un libro no es una cosa de un día para el otro, lleva su tiempo. Entonces, ahí lo empecé a ver. Empecé a tener mis primeras críticas de esa persona, mis primeros puntos de vista, mis primeros consejos. Ninguno de los dos habíamos tenido una trayectoria de escritores, estábamos recién empezando, pero sí yo había empezado a estudiar, había empezado a hacer cursos, había empezado a investigar, bueno, y cómo se crea, cómo se hace, cómo narrar, distintos tipos de narradores, cómo narrar esto, cómo narrar aquello. Empecé a estudiar, empecé a verlo. Entonces, después, procesos, llegó el punto en el que tenía mi libro terminado. Y vi para atrás, o sea, como que vi todos los libros que pasaron, como Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, los otros cuentos más tradicionales. Y dije, todo eso tuvo que pasar, todo eso tuve que leer. Bueno, leí El Hobbit también, que también lo tengo acá, El Hobbit, que es el precursor del Señor de los Anillos, la precuela, la parte previa, que también me fascinó. Y dije, todos estos libros tuvieron que pasar, todo esto tuve que leer, todo esto tuve que investigar en la vida de los autores, bajar ese ideal de que eran personas perfectas que ya habían logrado lo imposible, a bajarlo a que son humanos que le apostaron. Y estaba con mi manuscrito en la computadora y con el celular a punto de mandar un mensaje a una editorial preguntando si se podía editar mi libro. Y dije, y todo eso tuvo que pasar para que mi vida diera un vuelco de, no 360, como de 1500, porque un trompito hizo mi vida, para publicar un libro. Y publiqué. O sea, más allá de que también tuve mis baches, tuve mis miedos, obvio. Tuve mis inseguridades, porque también no tenía nadie que me guiara a la hora de publicar. Y loco, se consiguió, lo pude hacer. Un libro que después empezó a tener críticas muy positivas de personas a las cuales yo valoro muchísimo. O sea, me acuerdo, encima, que yo le di mi libro a mi profesora de literatura, profesora, que fue la primera que me hizo leer un libro, la que inició todo. Porque si yo no hubiese leído ese primer libro, no hubiese estado acá, no hubiese pasado todo lo que les acabo de contar. Entonces ahí es donde uno empieza a recordar y se empieza a darse cuenta de todas las cosas que van pasando, cómo va evolucionando la historia, cómo el personaje principal, mejor dicho, yo, fue avanzando en la trama, cómo los sucesos externos que influyen directamente al personaje lo van haciendo cambiar de rumbo. Entonces es impresionante ver las historias que nos inspiran. Bien, historias que salen de los libros también, porque no solamente me inspiraron los libros, me inspiraron la vida de los autores. Y así también en mi profesión de educación física, también me inspiraron otras personas, y me inspiraron otras historias, bien, de personas que también hicieron lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué historias inspiran? Porque todos tenemos una historia, todos somos una historia. Mi vida personal es una historia. Tu vida personal que estás escuchando esto es otra historia. Puedo apostar que has pasado un montón de cosas. Y es una historia. Es una historia que puede inspirar a otro o no. O sea, yo desde que publiqué mi libro, un montón de gente se me ha acercado y también quería publicar. Y me decía, no, que el verte publicar a vos me inspiró a que yo también quiera publicar. Y vos decís, loco, cómo influencian las historias, ¿no? Cómo influyen las historias, perdón. Cómo influyen las historias en las personas. Entonces como muy lindo ver eso. Y ver todo el recorrido que yo he tenido. Y todo el recorrido que tengo también, porque gracias a toda esa creatividad, a todo ese boom y al ir anotando todas las ideas que se ocurren, tengo para publicar libros para rato, porque tengo un montón de historias por contar. Entonces, nada, estoy como muy encantado por esto, estoy muy encantado también por haberme animado, ¿bien? Y es muy lindo el animarse a hacer este arte y ver qué es lo que te inspira a vos a hacer este arte.
Y vos, si estás escuchando esto, tenés algún arte que hacer, pintura, escritura, música, lo que sea, también, ¿qué te inspira? ¿Qué cantante te inspiró? ¿Qué pintor te inspiró? Y si no te inspiró ningún pintor y te inspiró, ya ningún pintor famoso, por ejemplo, pero si te inspiró, no sé, una vecina que pinta y te gusta cómo pinta, pero no es famosa, simplemente es alguien que hace su hobby, te inspiró, igual es una historia. Igual es una historia que te inspira. Entonces es muy lindo ver estas historias que te inspiran y que te motivan a sacar lo mejor de vos. Así que bueno, esto fue un poco el recorrido por todas las historias, por todo lo que me inspira, nunca mejor dicho. Eh, Espero que les haya gustado y bueno, que comenten en este video, en este podcast, si lo estás viendo en YouTube, si lo estás viendo en Instagram, si lo estás escuchando en Spotify, donde sea, que comentes un poco, bueno, qué historias te inspiraron. Historias saliendo de los libros, ¿no? O sea, si es algún libro como yo te he contado, perfecto. Si es la vida de alguien como yo también te he contado, perfecto. Si es, no sé, tu vecina que todos los días se levanta, toma la guitarra y empieza a cantar algo y ya te inspira a vos también meterle a la música, contame. ¿Qué historias te inspiran? ¿Qué es lo que te motiva? Eso es un poco lo que también te invito a que hagamos y hagamos más interactivo a esto. Así que bueno, gracias por escuchar, vas a encontrar este podcast en todos lados, no te olvides de seguirme en las redes, en YouTube, en Instagram, bien, donde ahí estoy constantemente subiendo cosas y subiendo contenido. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima, cuídense, hasta el próximo episodio, adiós. Listo, cortamos.